Queridas hermanas, queridos hermanos, la ostentación es un defecto que consiste en hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Se opone a la sencillez y a la humildad, virtudes que permiten a la persona mantenerse en el sitio que le corresponde y no vivir centrada en su ego. El Evangelio de este domingo 31 de San Mateo nos habla de unos personajes que había en la época de Jesús y que se caracterizaban por su comportamiento ostentoso. Pretendían llamar la atención y figurar por encima de su propia condición. Eran los escribas y los fariseos. Jesús describirá con detalle su manera de comportarse para señalar que hay que evitar esa forma de proceder. Voy a destacar 5 rasgos de la descripción que Jesús hace de estas personas para que pensemos si debemos corregir algo en nuestra propia vida. Comienza el Señor diciendo que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Y advierte, no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra. Esta es la primera característica que destaca el Señor. Dicen una cosa y hacen otra. Es decir, les falta la congruencia, que consiste en hacer lo que se dice. Jesús contrasta ciertamente con esta manera de proceder de los fariseos, porque Él hace lo que enseña, como lo advierte San Juan Pablo II cuando dice, entre la palabra y la acción, entre lo que Él hace y lo que Él enseña, hay una profunda cohesión. Jesús no solo enseña el amor como el mandamiento supremo, sino que Él mismo lo cumple del modo más perfecto. No solo proclama las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, sino que ofrece en sí mismo la encarnación de este sermón durante toda su vida. No solo plantea la exigencia de amar a los enemigos, sino que Él mismo la cumple, sobre todo en el momento de la crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Esta congruencia que vemos en Jesús es contraria a la ostentación de los fariseos que pretenden quedar bien con las palabras sin que estén respaldadas por las obras. Un segundo rasgo que señala el Señor: todo lo hacen para que los vea la gente. Es decir, actúan para quedar bien, para lucirse. En esto, pues consiste precisamente la ostentación. Les falta a los fariseos, a los escribas, la rectitud de intención, que consiste en actuar cara a Dios, sin buscar el aplauso de la gente. La primera lectura del profeta Miqueas señala, esto dice el Señor, si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Pues hemos de procurar darle a Dios toda la gloria, ofrecerle todo lo que hacemos. Y si después de actuar nos damos cuenta de que lo hicimos para quedar bien, buscándonos a nosotros mismos, entonces habremos de rectificar, pidiendo perdón por habernos buscado desordenadamente a nosotros mismos. Un tercer rasgo que señala el Señor de estos personajes: ensanchan las filacterias. Las filacterias eran aquellas pequeñas envolturas de cuero que contenían tiras de pergaminos con pasajes de la Escritura y que los judíos llevan atadas durante ciertos rezos. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto.
Es decir, lo hacen para llamar la atención, exagerando. A nosotros nos puede ocurrir que, por ejemplo, al contar algo que hemos hecho, lo exageremos para atraer la atención de los demás y alimentar de esa manera nuestro ego. Esto es contrario a la humildad, que permite conocerse y mantenerse en el sitio que nos corresponde. Don Quijote da unos consejos a Sancho Panza antes de que éste tome posesión de su cargo de gobernador. Le dice: has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Y añade: del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey. Pues estas palabras hacen ver pues cómo la humildad está relacionada con el conocimiento propio para saber estar en el sitio que nos corresponde sin pretender dar otra impresión, sin querer agrandar lo propio para quedar bien. Un cuarto rasgo señalado por el Señor: les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Es decir, darse importancia, figurar. Aquí vuelve pues a aparecer este rasgo de ostentación, ¿verdad? San José María nos decía lo siguiente: el Señor nos quiere humildes. Esa humildad no significa que no lleguéis a donde debéis llegar en el terreno profesional, en el trabajo ordinario y desde luego en la vida espiritual. Es preciso llegar, pero sin buscaros a vosotros mismos, con rectitud de intención. No vivimos para la tierra, ni para nuestra honra, sino para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Solo esto nos mueve. Hasta aquí las palabras de San José María. Y un último rasgo que Jesús destaca: les gusta que los saluden en las plazas. Es decir, quieren ser populares, buscan la fama, no tanto por lo que son, no tanto por lo que hacen, sino por lo que aparentan. El Papa Francisco advierte: Jesús actúa siempre con discreción, no quiere impresionar a la gente. Él no busca popularidad o éxito, sino que desea solamente hacer el bien a las personas. Con esta actitud, Él nos enseña que el bien se realiza sin clamores, sin ostentación. Hasta aquí Francisco. Contrasta, por tanto, a Jesús con esa forma de proceder de los fariseos, quien basa su valía en la fama, ordinariamente tiene miedo a perderla y vive pues demasiado preocupado por mantener esa imagen y esa popularidad ante los demás. Ciertamente es bueno tener una fama apropiada, correspondiente a lo que somos, pero siempre que sea consecuencia de un buen comportamiento, de un buen desempeño profesional, etc. En cambio, buscar la fama por sí misma para alimentar el ego supone siempre un desorden. Jesús, después de describir esos rasgos de ostentación de los escribas y fariseos, da un consejo muy claro: que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La solución, por tanto, para evitar la ostentación está en servir a los demás, porque el servicio nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, a poner el ego en segundo plano y a dar prioridad al prójimo. En esto consiste el verdadero amor del que Pablo, en la segunda lectura a los tesalonicenses, nos ofrece un testimonio maravilloso cuando dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Estas palabras de Pablo
reflejan pues cómo el amor es entrega, es servicio a los demás y es camino para evitar la ostentación y en cambio ganar en humildad. Vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen, pidiéndole que interceda por nosotros para que no caigamos en el defecto de la ostentación, que nos aparta de Dios y nos aleja del prójimo, que en cambio orientemos nuestra vida al servicio de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús y el ejemplo también de su Madre Santísima.